Soy Emma y esta es mi historia. Nuestra casa se ubicaba en la avenida Cedar de Milwaukee, una estructura de color amarillo descolorido, con contraventanas que resonaban con el viento. Los escalones de la entrada se hundían en el centro y la puerta mosquitera nunca cerraba bien. Mi habitación estaba resguardada bajo el alero, con una pequeña ventana que daba a un enorme olmo. En verano, sus ramas proyectaban sombras danzantes sobre el techo. En invierno, colocaba toallas viejas en el alféizar para bloquear las corrientes de aire helado. Tuve que trabajar en 3 empleos solo para poder mantener un techo sobre nuestras cabezas. Turnos de mañana en una gasolinera del centro, turnos de tarde preparando cafés con leche en una cafetería y turnos dobles los fines de semana en un restaurante familiar. Cada mes, con mucho esfuerzo, juntaba $950 para los servicios, 480 para mi parte de la hipoteca, 210 para la luz, 70 para el agua, y lo que sobraba lo destinaba a la comida y la gasolina. Me convencí de que esto era amor, que ese sacrificio tenía un significado. Una noche de jueves, llegué a casa arrastrándome, oliendo a café expreso y a grasa de la freidora. Me dolían los brazos de cargar bandejas todo el día. Al abrir la puerta principal, encontré toda mi vida empaquetada en cajas de cartón apiladas junto a la entrada. Mis novelas estaban selladas con cinta adhesiva. Mi ropa de invierno llenaba un contenedor que no reconocí. Al final del pasillo, oí risas provenientes de lo que solía ser mi santuario. Sara ya se había apropiado de mi habitación. Su equipaje estaba abierto sobre mi cama como si fuera suya. Su marido, David, estaba probando mi lámpara de escritorio, encendiéndola y apagándola. Mi madre, Margaret, estaba de pie en la puerta con los labios apretados en una fina línea. Mi padre, Robert, estaba sentado encorvado en el sofá fingiendo ver la televisión con el sonido apenas audible. Me quedé paralizada, con las llaves en la mano, sintiéndome como una extraña en la casa que tanto me había costado mantener. Sara se giró hacia mí y sus palabras me cortaron el aire como hielo. De ahora en adelante dormirás en el sótano. De todos modos, estarás sola para siempre. La crueldad en su voz me dejó sin aliento. Esas palabras se clavaron en mi pecho y se instalaron allí. No grité, no lancé cosas, no supliqué. Estaba demasiado agotada para luchar contra 4 personas que ya habían decidido mi destino. Bajé al sótano y me senté en los escalones de cemento. El frío se me metía por los pantalones. En ese espacio húmedo hice lo que siempre me centraba. Empecé a contar, porque los números nunca mienten, ni siquiera cuando las familias lo hacen. Los números son pequeños anclas cuando todo lo demás se desmorona. De mis últimos turnos tenía $1,320 en efectivo sin depositar. Mi bote de propinas contenía $91 después de aplanar los billetes arrugados y organizar las monedas. Escondido en mi carpeta de trabajo había un billete de 20 euros desgastado. Un turista alemán me lo había dado por error meses antes. Luego se rió e insistió en que lo guardara para la buena suerte. Lo atesoré como prueba de que el mundo se extendía mucho más allá de Cedar Avenue, que la aventura cabía en mi cartera. Acomodé el dinero en el escalón como si fueran bloques de construcción de una posibilidad. Entonces me enfrenté a la dura verdad. Había estado gastando un dineral para mantener esta casa caliente, llenar el refrigerador, pagar todo, mientras ellos decidían que mi lugar estaba bajo tierra. Inspeccioné el sótano. Apestaba a mojo y suavizante, y a ese olor a humedad donde el concreto se encuentra con la tierra. Una estrecha ventana cerca del techo dejaba ver un resquicio de luz de la calle y la sombra del olmo. La vieja bicicleta estática estaba apoyada contra la pared, cubierta de chaquetas olvidadas. Adornos navideños se desparramaban de cajas abiertas. Las luces se enredaban como promesas rotas. Recordé todos esos amaneceres en los que me quedé junto a la estufa preparando huevos revueltos antes de salir corriendo al trabajo. Todas esas noches en las que conté la caja 3 veces para encontrar una moneda que faltaba. Todos esos domingos en los que lavé y doblé la ropa mientras Sara miraba su teléfono. Me hice pequeña para evitar conflictos, pero estar en silencio no es lo mismo que tener paz cuando significa desaparecer por completo. Abrí las cajas que me habían preparado y lo reempaqué todo a mi manera. Elegí mis zapatos de trabajo cómodos, mi cardigan más grueso y mi cepillo de dientes.
Envolví con cuidado una fotografía mía con Hannah, tomada junto al río en Indianápolis durante uno de esos raros fines de semana en que fuimos en coche solo para respirar y recordar que la vida es mucho más que 4 paredes. Coloqué la foto entre 2 novelas. Tomé mis diarios, porque siempre he escrito para comprender mejor mis propios pensamientos. Abandoné la plancha de pelo rota, la bufanda raída, los zapatos que me sacaban ampollas. Solo conservé lo esencial: ropa práctica, calzado resistente, una foto de una amiga, un bolígrafo y el dinero suficiente para comprar una puerta con cerradura. Yo controlaba. A las 3 de la mañana, mientras todos dormían, subí a la cocina y me senté a la mesa donde hacía los deberes de álgebra de adolescente y donde contaba las propinas de adulta. Escribí una nota con palabras sencillas y directas, sin dejar lugar a malentendidos. Primero, he estado manteniendo esta casa. Merezco un hogar, no un sótano. Segundo, me voy. Estoy a salvo. Dejé la nota junto al frutero y puse la llave de casa encima. El reloj de pared hacía tic-tac. El refrigerador zumbaba. Una tabla del suelo crujió sobre mi cabeza como una silenciosa despedida. Me quedé allí, respirando profundamente, sintiendo cómo mis manos se volvían firmes. La firmeza siempre vence a la valentía. La firmeza te saca por la puerta. Me puse la chaqueta y levanté la mochila. Abrí la puerta principal con cuidado para que no chirriara. Las tablas del porche se sentían esponjosas bajo mis pies, y recordé que siempre habíamos planeado repararlas, pero nunca lo hicimos. El aire nocturno de Wisconsin me golpeó la cara. Nítido, limpio y sincero. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí despierta sin dolor. Bajé por esos escalones desvencijados a través del césped irregular. No me volví a mirar la casa amarilla porque sabía que si lo hacía, solo recordaría los buenos momentos y, de alguna manera, los haría más grandes que esta verdad que estaba viviendo. Me senté en mi viejo Honda y no lo arranqué de inmediato. Repasé mi dinero. Hice un plan sencillo, con palabras básicas: conducir hacia el este, hacia el río, donde conozco bien el camino. Encontrar una habitación asequible para pasar un par de noches. Proteger ese sobre con 13 billetes de 20 como si fuera mi salvavidas. Gastar solo $44 en lo esencial, si fuera absolutamente necesario. Guardar el billete de 20 euros como talismán y recordatorio de que el mundo es vasto y tengo permiso para explorarlo. No enviar mensajes hasta tener una puerta que se cierre con llave desde dentro, con una llave que sea solo mía. Antes de arrancar el coche, imaginé la mañana que dejaba atrás, a Margaret en bata, cogiendo café y encontrando mi nota en su lugar. A Robert bajando a despertarme y volviendo despacio, abrumado por la comprensión. A Sara y David de pie en mi antigua puerta, con sus planes y sin tener ni idea de cómo llenar el vacío que dejaría mi ausencia. No quiero que sufran, pero sabía que el shock les llegaría. Yo había absorbido shocks durante años. Ahora les tocaba a ellos sentir uno y descubrir qué hacer al respecto. Arranqué el motor y vi cómo el tablero se iluminaba como una pequeña ciudad. Agarré bien el volante y eché un vistazo al olmo que había dado sombra a mi ventana desde niño. Luego arranqué y me marché. La calle estaba desierta. Las señales de stop brillaban en rojo como siempre. Yo era solo una mujer con una mochila, un plan y algo de dinero en dólares y euros. Sin embargo, algo silencioso y fuerte floreció dentro de mí. Algo que crece cuando finalmente te aún no conocía. Hacia un lugar donde mi nombre figuraría en el contrato de arrendamiento, donde nadie volvería a desterrarme a un sótano. Conduje hacia el este hasta que el cielo se tiñó de rosa sobre la interestatal y la radio encontró una emisora con buena señal que tocaba algo que podía tararear sin pensar. Mi viejo Honda vibraba a 65, pero se mantenía firme como un amigo leal que no necesita muchas palabras. En Akron compré gasolina y café por $6 y vi el amanecer pintar las paredes de la gasolinera con esperanza. Pude haber regresado hacia Milwaukee y la casa amarilla, pero mis manos permanecieron firmes en el volante. Hablé en voz alta sin titubear. Sigue adelante. Encuentra tu propia puerta. A última hora de la mañana llegué a Pittsburgh. La ciudad se alzaba imponente, de acero y piedra, con el río brillando como metal martillado entre los puentes. Recorrí un barrio tranquilo donde las casas eran estrechas y acogedoras. Un cartel escrito a mano en un jardín decía: habitaciones en alquiler.
Precios semanales. Aparqué. Tenía las piernas rígidas por conducir, pero la mente me parecía lúcida. Toqué el timbre y esperé. Una mujer de mirada amable y voz firme respondió. «Soy la señora Thompson», dijo. «Solo efectivo. Depósito, 4,25. Alquiler, 7,25. Semanal, a partir de la fecha de inicio». Calculé al instante y asentí. Mi sobre con las facturas parecía más pesado de lo que era, porque significaba que podía decir que sí. La señora Thompson me condujo a una pequeña habitación en el tercer piso, con techos inclinados, una ventanita y una puerta que se cerraba con un satisfactorio clic. El colchón crujía, la alfombra estaba gastada y me encantó al instante porque era mía. Subí con mi mochila y, por primera vez en mucho tiempo, giré una llave en una cerradura que solo me pertenecía. Extendí mi dinero sobre el escritorio. Conté 2 veces y separé 4,75 para el depósito y 180 para la primera semana de alquiler. Desempaqué mis pocas pertenencias. 2 cardigans, zapatos de trabajo, la foto de Hannah y yo, mi diario gastado. Coloqué el billete de 20 euros en el estante torcido y le sonreí. Se sentía como una pequeña bandera que proclamaba que aún podría cruzar océanos algún día, o al menos puentes, y que mi vida no estaba encadenada a un solo porche. Abrí un poco la ventana y dejé que la fresca brisa del río me rozara las mejillas. La ciudad bullía con bocinazos, pasos y vida. Sonaba como un lugar donde tal vez hubiera sitio para mí. Ese primer día opté por la sencillez. Fui a una tienda de la esquina y compré pan, huevos, manzanas y mantequilla de cacahuete por $38. Preparé tostadas y me las comí sentada en la cama, tomándome mi tiempo. Extendí los billetes sobre la manta y anoté cada centavo en mi diario. Gasolina, 44. Café, 2. Depósito de la habitación, 4,75. Comestibles, 38. Me prometí a mí misma que el miedo no controlaría mis gastos. Esa tarde le envié un mensaje de texto a Hannah. «Estoy a salvo en Pittsburgh. Tengo una puerta con cerradura». Ella respondió. «Sabía que te salvarías». Nada más. Fue la cantidad justa de cariño. A la mañana siguiente me vestí con mi ropa más limpia y salí al centro con una carpeta de currículums. La cafetería de la esquina olía a nuevas posibilidades y a café recién hecho. La encargada, una mujer llamada Karen, de movimientos ágiles, me preguntó si podía empezar al día siguiente. 16 la hora más propinas, dijo. Dije que sí y sentí cómo el suelo se solidificaba bajo mis pies. 2 cuadras. Más abajo entré en una librería tranquila con una campanilla. Sobre la puerta y un gato atigrado durmiendo cerca de las guías de viaje. El dueño, el señor Chen, examinó mi currículum y asintió. Por las tardes, 15 la hora, dijo. Cerramos a las 9. ¿Puedes organizarlo alfabéticamente? Sonreí más rápido de lo que crees. Él soltó una risita y nos dimos la mano. Regresé a casa de la señora Thompson con la brisa del río en el pelo y un papel en el bolsillo con 2 fechas de inicio. Lo acaricié con el pulgar como si fuera una piedra de preocupación. Para el martes ya le había encontrado el ritmo a las mañanas en la cafetería. Dominé el siseo de la boquilla de vapor y aprendí que algunos clientes necesitan que su café les sepa a algo reconfortante. Mi compañero Tyler era rápido pero paciente. Me enseñó los atajos de la caja registradora y me dijo: «Aprendes rápido». Me gustó esa palabra. Rápido significa no atrapado. Por las tardes en la librería, el mundo se silenciaba. Colocaba guías de viaje de América y Europa. Desempolvaba los lomos de los libros de bolsillo y aprendía a encontrar los títulos al tacto. El gato prefería dormir en el estante H, y yo colocaba cuidadosamente los libros a su alrededor. De camino a casa, me dolían los pies, pero mi espíritu se sentía ligero de una manera que me inspiraba confianza. Registré cada dólar y euro. Compré un abrigo de segunda mano por $30 en una tienda de segunda mano. Escuchando música antigua, encontré una lámpara usada por $15. Cuando la encendí, el ático se sintió como un pequeño teatro donde finalmente pude hablar. Compré un abono mensual de autobús por $25 para ahorrar en gasolina. Cada noche metía las propinas en un frasco y decía las cifras en voz alta.
Esto suma $67 en lo que va de semana. Me escribí una regla en una ficha con palabras claras y sencillas. Nadie me volverá a echar. Primero me pago $110 semanales a ahorros, aunque eso signifique cenar arroz con huevos. Yo decido quién entra en mi casa, aunque mi casa sea una sola habitación con techos inclinados. Pegué la tarjeta junto a la ventana para que la luz de la mañana la iluminara a diario. La señora Thompson tenía pasos firmes y ojos amables. Mantenía su casa impecable y las reglas eran sencillas. Silencio después de las 10, decía. Alquiler en efectivo los viernes, sin dramas. Pagué los $7.25 de la primera semana a tiempo, y ella asintió una vez como un juez que decide confiar en mí. El señor Williams, del segundo piso, reparó una tabla suelta del porche una tarde y me saludó con el martillo aún en alto. Los sábados por la mañana, María, 3 casas más abajo, vendía café en una mesa plegable por $1. Compré uno y me presenté. «Bienvenida al barrio», dijo, como si siempre hubiera pertenecido a este lugar y simplemente hubiera llegado tarde. Cuando llegaron mis primeros cheques, me senté con las piernas cruzadas en el suelo y conté con cuidado. Cafetería, 25 horas a 16 años, 472 de propinas. Librería, 18 horas a 15 años, 270. Antes que nada, metí $110 en un sobre que decía ahorros en letras grandes. Luego aparté 220 para el alquiler de la semana siguiente. Después 45 para comida, 25 para gasolina y 12 para la lavandería. Cada dólar tenía un propósito, y cada propósito construía los cimientos de una vida donde solo yo tenía las llaves. Guardaba el billete de 20 euros en la cartera, no para gastarlo, sino para tener valor. Al tocarlo, pensaba en la palabra Europa y en cómo significaba que el mundo estaba abierto, no que necesitara irme de Estados Unidos para encontrar la libertad. Por la noche abrí la ventanilla y escuché cómo la ciudad se calmaba. Oí un tren a lo lejos y un perro ladrando en algún lugar. Escribí en mi diario hasta que las palabras se volvieron apacibles. Escribí sobre el humor seco de Tyler, la eficiencia de Karen, la delicadeza del señor Chen con los libros antiguos, los pasos firmes de la señora Thompson, el martillo del señor Williams, la mesa de María. Escribí sus nombres porque los nombres hacen que un lugar sea real. Luego registré cuántos días habían pasado desde que dejé la casa amarilla, no midiendo la distancia con mi familia, sino cuánto tiempo llevaba eligiéndome a mí misma. Presioné la mano contra las reglas en la ficha. Apagué la lámpara de $15 y me acosté en el colchón crujiente que era mío. La casa respiraba a mi alrededor. Dormí sin miedo. Cuando desperté antes del amanecer, la luz del río ya había alcanzado mi ventana. Esta es mi primera puerta, pensé, y estoy dentro. Las semanas se convirtieron en rutinas que me hacían sentir segura de mí misma. Me levantaba a las 5, preparaba un café fuerte y abría mi diario. Las propinas iban en un frasco, el alquiler en otro, los ahorros en un tercero. Me encantaba el sonido de las monedas al caer a casa. Como pequeñas tenía ahorrados $1,200. Un domingo tranquilo, metí 110 en un sobre y lo envié por correo a Milwaukee con una breve nota. Para la casa. Estoy bien. Margaret me envió un mensaje de texto en menos de una hora. ¿Dónde estás? Sostuve el teléfono, respirando lentamente, y respondí. En Estados Unidos, buscando mi lugar. Esa respuesta fue sincera y amable, y yo necesitaba ambas cosas. Sara nos escribió esa noche. Nos quedamos de piedra. ¿Por qué no dijiste nada? Las palabras parpadearon ante mí como una luz tenue. Dejé el teléfono boca abajo y acepté el mensaje tal como era. Hablar no me había salvado antes de irme. Estaba aprendiendo que podía amar a mi familia y al mismo tiempo amarme a mí misma más que a su comodidad. Me acerqué a la ventana y observé las rayas de pintura de las farolas sobre la nieve. La ciudad parecía borrada y redibujada, más nítida, susurré. Hiciste lo difícil. Y en la sala se escucharon esas palabras sin rechistar. En la cafetería, un viajero europeo derramó su capuchino y rió con calidez, alegrando la mañana. Limpiamos juntos el mostrador.
Me contó que le encantaban los autobuses en ciudades desconocidas y cómo la lluvia lo renueva todo. Dejó un billete doblado bajo su taza, 5 euros, y tocó el timbre 2 veces, como una bendición. Para tener suerte, dijo. Guardé ese pequeño billete de euro junto con mi abono de autobús. Me recordaba que el mundo está abierto y no cerrado para mí. Podría cruzar calles, estaciones y tal vez algún día océanos, pero por ahora estaba cruzando mi propio pequeño río, del miedo a la estabilidad. Tyler y Hannah me ayudaron a buscar mejores salarios. Tyler, que se fijaba en todo, me dijo: «Estás llevando 2 trabajos como una profesional. Vamos a sacarle más provecho a esas horas». Hannah me enviaba listas todas las noches diciéndome: «Elige lo que te parezca justo». A principios de la primavera, me encontraba en el vestíbulo de un hotel del centro con una nueva placa que decía Emma Miller, recepcionista. El puesto pagaba $20 la hora, un sueldo fijo y respetable. Observaba la puerta giratoria y entrenaba mi voz para transmitir calma a través del mostrador de mármol. Aprendí a decir, «Bienvenidos. ¿En qué puedo ayudarles?», y a decirlo con sinceridad. Los sábados añadía turnos en un pequeño salón de banquetes por 23 horas, atendiendo a los invitados que, con programas en mano y sonrisas nerviosas, llegaban con los pies doloridos, pero mi espíritu no. Estaba creando valor con todas mis fuerzas. El dinero dejó de ser una fuente de pánico y se convirtió en una posibilidad. Controlaba cada dólar como un jardinero cuida sus plantitas. Seguía yendo a la cafetería por las mañanas porque me encantaba el vapor y las breves conversaciones con los clientes habituales. El señor Chen, de la librería, me permitió reducir mis horas de trabajo por las tardes sin quejarse. Me dijo: «Los buenos trabajadores encuentran buen trabajo», y me dio un libro de bolsillo que tenía olvidado. Lo leí en el autobús, contando las luces reflejadas en el río. Pittsburgh reveló su carácter estable. Los mercados de los sábados, los autobuses llegando tarde como era de esperar, los vecinos saludando con las herramientas aún en la mano. Me sentí comprendido de una manera que no me obligaba a empequeñecerme. Empecé a ver los alquileres no como refugios temporales, sino como hogares que podía reclamar como propios. En la avenida Cedar de Milwaukee, aprendí a contener la respiración para mantener la paz. En Pittsburgh, aprendí a respirar primero y luego decidir. Encontré un pequeño apartamento en un segundo piso en una calle arbolada con vistas a tejados que parecían un origami. Las paredes eran de un amarillo mantequilla cálido incluso en días nublados. El alquiler era de $9,75 al mes, y el contrato estaba a mi nombre, Emma Miller, y solo al mío. Firmé los papeles con una pluma que escribía con fluidez, y la agente deslizó 2 llaves sobre el escritorio, como si me entregara una historia que yo misma podía completar. De pie solo en aquel apartamento vacío, me sentía a la vez más grande que mi pasado y más pequeño que mi futuro. Ambas sensaciones eran ciertas. El día de la mudanza fue una celebración económica. Tyler me ayudó a cargar un sofá usado que había comprado por $1.30. La tela estaba limpia y un cojín se hundía como si recordara risas de otra vida. La señora Thompson me dejó quedarme con la lámpara torcida por $12 y me abrazó en la puerta. «Paga el alquiler a tiempo y mantén tu propio horario», me dijo. El señor Williams, del piso de abajo, arregló una bisagra atascada y desdeñó mi agradecimiento. María, desde la esquina, me saludó desde su mesa y metió 2 cafés de $1 en una bolsa de papel. Apreté el billete de 20 euros contra la palma de mi mano y lo guardé en mi cartera como una promesa silenciosa. Esa primera noche en mi apartamento cociné pasta y comí de un plato en el suelo, ya que mi mesa no llegaría hasta la semana siguiente. Coloqué mis frascos en el alféizar de la ventana. Consejos para el alquiler. Ahorros. Metí $110 en el sobre de ahorros en cuanto cobré y sentí un clic dentro, como si se cerrara una cerradura. Una cosa verde brillante con hojas tiernas. La llamé Sam porque me pareció apropiado nombrar algo que prosperaría bajo mi cuidado. Puse a Sam en el alféizar y recité las reglas que había pegado en la pared. Nadie me vuelve a echar. Me pago a mí primero. Yo decido quién entra en mi casa. La planta no protestó, simplemente se volvió hacia la luz. En el hotel, dominé el ritmo de la hospitalidad.
La gente me contaba sus complicados días en el mostrador. Una madre de Indianápolis que había perdido su cartera. Una profesora de Filadelfia convencida de haber olvidado su presentación en un taxi. Una pareja de un pequeño pueblo de Estados Unidos que había ahorrado todo el año para este aniversario. Me mantuve firme, hice preguntas precisas y resolví pequeñas crisis con mano firme. «Gracias, Emma», decía la gente, y me sentía como si recibiera una ganancia que la nómina no podía cubrir. Los sábados en el salón de banquetes, veía a las novias suspirar de alivio cuando aparecía un ramillete que faltaba o cuando por fin llegaba un tío que se había retrasado. Aprendí que la calma es un don que se puede dar y conservar. Una tarde apacible, caminé a casa junto al río y repasé cómo mi vida había cambiado desde aquella noche en que dejé la casa amarilla. Tenía llaves que eran mías, un contrato de alquiler a mi nombre, un sofá que me decía la verdad cuando me hundía en él y una planta que extendía sus pequeñas hojas hacia el sol. Tenía ahorrados 2.500 y un plan para llegar a 500 para el verano si seguía rechazando cosas que costaban más de lo que aportaban. Amaba a mi familia y también la distancia que había creado entre nosotros. Amaba a Estados Unidos porque me había ofrecido carreteras, habitaciones y trabajo. Amaba la idea de Europa porque me recordaba que el mapa se extiende más allá de mi calle. Esa noche dejé el billete de 20 euros junto a mis tarros y sonreí. El trabajo me había demostrado mi valía. Mi valía me había enseñado una nueva definición de hogar. El lugar que elijo, el lugar que puedo permitirme, el lugar que me mantiene íntegra. Un año después de irme, volví a Milwaukee para ver la casa amarilla. El porche aún se hundía, pero la puerta lucía pintura fresca, una marca brillante en una vieja historia. Apagué el motor y me senté allí, respirando como un corredor que por fin se detiene. El señor Johnson, el vecino, levantó la mano. «¡Pareces más fuerte!», dijo. No sabía que se había emitido, pero me alegré de que así fuera. A Estados Unidos le gusta yuxtaponer días difíciles con placeres sencillos. La luz de la mañana que se cuela por las persianas, monedas en un tarro, y pedirte que los guardes ambos. Subí esos escalones y llamé a la puerta. Margaret abrió la puerta. Robert estaba detrás de ella con las manos en los bolsillos. En el sofá, Sarah estaba sentada con David. Su bebé, Sophie, dormitaba sobre su hombro. Durante un largo rato nos quedamos simplemente mirándonos. Luego dejé mi llave de repuesto sobre la mesa donde solíamos dejar las listas de la compra. «Vine a devolver esto», dije, «y a compartir una simple verdad. Estoy bien. Tengo mi propio lugar en Pittsburgh. Pago mi renta a tiempo. Ahorré $8,800 este año y estoy construyendo una vida en la que puedo confiar». Los números me tranquilizaron la voz como un pasamanos. Estabiliza una subida. Nos mudamos a la cocina porque esa habitación aguanta bien el peso. Hablamos como arquitectos meticulosos, viga por viga. Les dije que el sótano olía a humedad y que las palabras «siempre estarás solo» creaban su propio clima en mi pecho. Margaret dijo que yo quería tranquilidad y lo llamó paz. Robert dijo que debería haber hablado. Sarah miró a Sophie y luego a mí. «Nos equivocamos», susurró. Nadie discutió. Hicimos tostadas. Compartimos la mantequilla. Dejamos que el silencio hiciera su magia. No reparamos el pasado. Lo reconocimos y construimos un pequeño puente firme hacia adelante. Antes de irme, Robert fue al cajón donde guardaba la cinta adhesiva y las tijeras y volvió con billetes nuevos. Me metió 250 en la palma de la mano. «Para tu casa», dijo. «Tu casa». Lo acepté no como una deuda, sino como una semilla. David me acompañó hasta el porche, cargando una bolsa con cosas útiles. 2 sartenes de buena calidad y una taza azul que me quedaba perfecta en la mano. El olmo susurró sus hojas como un suave aplauso. Conduje hacia el este con la radio a bajo volumen y me detuve junto al río. Pensé en Europa como se piensa en una luz lejana. Todavía no, pero algún día. Conté mi dinero. El nuevo billete de $2.50, las propinas de la semana, el mismo billete de 20 euros que guardo para darme valor. El dinero no compra la paz, pero compra el tiempo. Y el tiempo permite que la paz se instale y permanezca.
De vuelta en Pittsburgh, mi apartamento olía a cítricos y polvo caliente. Sam se había estirado hacia la ventana, haciendo su pequeño y honesto trabajo. Deposité $110 directamente en mi cuenta de ahorros. Anoté la fecha en mi diario y pegué una nueva tarjeta encima de mi escritorio. Puedo ganar. Ahorrar y descansar, coloqué el billete de 20 euros a su lado como una pequeña bandera del futuro. Soy Emma, una mujer que se marchó de noche y eligió su mañana. Si alguna vez te sientes arrinconada, escucha esto. Puedes empacar tus pertenencias, contar tus dólares o euros y caminar hacia una puerta que se abrirá para ti. Puede que el porche se hunda un poco al principio. No pasa nada. Seguirás cruzándolo